Ser Podcast. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Hola mi querido Nacho, bueno, para contestarte a tu primera pregunta con respecto a la importancia histórica de Santa Marta a propósito de la conmemoración, de la celebración de los 500 años de su fundación, creo que radica en el mensaje que la ciudad nos deja hoy después de 500 años, ese que nos dice que nosotros los samarios no entendimos la importancia histórica de esa fundación. Primero que todo, un lugar completamente mágico, alucinado, que es esta geografía en el Caribe, que fue muy importante para España estratégicamente en su momento por su equidistancia con el Nuevo Mundo que nacía, con los lugares del Nuevo Mundo que nacían, pero que además era un ecosistema completamente alucinado. No entendimos la dimensión y la responsabilidad que teníamos de habitar un territorio. No entendimos la riqueza que teníamos en las culturas prehispánicas. El sueño de Bastidas, él pasó por 1505 y tuvo el primer contacto con los taironas. 20 años le tomó. Hay que conocer esa historia, por qué le toma 20 años a Bastidas fundar la ciudad a partir de un pacto. Dentro de poco más de un año, se van a cumplir los 500 años, quinto centenario de la fundación de Santa Marta en Colombia. Escuchábamos la voz de Carlos Vives, sí, el músico, fan, seguidor, buen amigo de este programa de Ser Historia, que se puso en contacto conmigo precisamente para hablar de su ciudad y de la historia que rodea a esta fundación realizada por Rodrigo Bastida en el año 1525. A Bastida vamos a dedicar el cronovisor de nuestro programa de hoy. Vamos a hacer un viaje en el tiempo para conocer ese escenario social, político, indígena que se encontró Bastida hace prácticamente 5 siglos, pero como siempre será uno de los muchos temas de nuestro programa con los que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Rodrigo de Bastida va a ser el protagonista de nuestro cronovisor. Un personaje que, bueno, yo conocía de algunas menciones, de algunas referencias, pero que nuestro buen amigo Carlos Vives nos ha puesto con, bueno, pues en antecedentes, ¿no? Quizás de una de las historias más alucinantes que podemos descubrir en esa conquista, en esa colonización de América. Va a ser el tema del cronovisor, como digo, pero habrá muchos más. Vamos a hablar de el duque de Alba, Jacobo, ese duque que a lo largo de la primera mitad, sobre todo del siglo XX, hizo muchísimo por la cultura en nuestro país. Vamos a visitar Irak, Jorsabad, y acabaremos también con Lorenzo Caprile y su sección ¿Qué me pongo con?, donde hablaremos de Madame de Dubagui. Madame Dubagui, no de Dubagui. Muy bien, estos van a ser algunos de los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado o bien descubierto, ¿no? Porque hablando de descubridores, pues yo creo que es la expresión, el verbo más correcto. Desde luego que sí, vamos a viajar a Colombia, vamos a viajar a América y además a colación de un buen seguidor de este programa, Carlos Vives, que lo escuchábamos al comienzo, ¿no? Hace un par de minutos y con una historia que a mí me sigue haciendo muchísima gracia, ¿no? Te lo comentaba el otro día. Resulta que me llaman por teléfono y veo en la pantalla Miami, Estados Unidos. Digo, ¿quién me llamará desde Miami? Digo, yo con Julio Iglesias no tengo relación. De momento. Pero de momento. Y nada, descuelgo
Y me dice, Nacho, digo, sí, hola, ¿qué tal? Bueno, seguramente no esperabas esta llamada, soy Carlos Vives, el músico. Claro, yo ahí con los ojos ojiplático, ¿no? Y Oye, nada, ese que me acento dieron tu colombiano lo has teléfono. bordado, ¿eh? Totalmente. Colombiano, le habían dado el teléfono en la radio porque estuvo buscándonos, porque es fan absoluto del programa y de la escóbula de la brújula, también está muy enganchado a los podcasts de esto, y quería comentarme la historia de Santa Marta, que en breve, en 2025, van a celebrar esos 500 años, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí, las otras veces que ha venido por España hemos tenido la oportunidad de vernos, y lo normal, ¿no?, es que de un artista como Carlos Vives tengas discos firmados, ¿no? Pero en mi caso son libros de historia que me ha regalado él, firmados y dedicados, que me parece algo apasionante. Y esa es la razón por la que traemos la ciudad de la Fundación de Santa Marta, y en concreto a su fundador, ¿no? Un personaje muy desconocido, pero también muy fuerte y muy potente desde el punto de vista histórico, ¿no? Sí, exactamente, Rodrigo de Bastidas. No es demasiado conocido, no son de los grandes conquistadores, ¿no?, de los que han pasado la historia, de los que se harían una película, tipo Hernán Cortés o Francisco Pizarro, Hernando de Soto, pero sí que tiene muchísima importancia en el momento que él se decide a salir de su Triana natal, de Sevilla, porque él fue notario allí. Él se enrola en la segunda travesía que hace Cristóbal Colón en 1493, le entran las ansias marineras, y a partir de ahí es cuando empieza un poco ese periplo de adelantado, porque él va descubriendo distintas tierras de lo que actualmente es Colombia. Él de hecho descubre la costa atlántica de Colombia y también Panamá, en concreto la costa meridional de Panamá. Y claro, el mayor hallazgo, se podría decir, o el mayor asentamiento poblacional es de Santa Marta. Santa Marta, en 1525. No me extraña que Carlos Vives pues, le tenga un especial cariño, no solo a Rodrigo de Bastidas, sino a Santa Marta, porque es su ciudad natal. Ahí él nació en 1961, y es cierto que ha hecho muchísimas cosas, porque Carlos Vives, aparte de cantautor, también es filántropo, también fue un actor de telecomedia, y ha hecho muchísimas iniciativas en Santa Marta, como en la iniciativa Tras la Perla, es decir, una especie de promover el desarrollo sostenible, eliminando residuos y contaminación plástica. Entonces, bueno, pues es cierto que Santa Marta, que dentro de poco se cumplen esos 500 años que tú has dicho, tiene mucho que ver con este personaje, Rodrigo de Bastidas, que a diferencia de otros conquistadores, tuvo un trato preferencial con los indios taironas. Había muchos más pueblos indígenas, pero los taironas, sobre todo, son de el poblado indígena, además de afiliación chibcha, que más importancia tuvo en toda esa parte norte de Colombia, hasta el punto de que relativamente hace poco, en el año 1976, se encontró la ciudad perdida de los Tairona. O sea, estuvo ahí oculta durante muchísimos siglos, y ahí, gracias a ello, sabemos cosas de los Taironas, con los que comerció en su momento Rodrigo de Bastidas. Y alrededor de toda esta cultura precolombina, pues es un poco donde gira esta figura de Rodrigo de Bastidas, que ahora comentaremos algunos de los pormenores, y un poco pues el mal fin que tuvo, a pesar de ejercer una buena acción con los indígenas de la época, que por entonces, como tú sabes, era toda una novedad. Desde luego, ¿no? Porque los españoles, cuando estuvimos allí, o cuando nuestros tatarabuelos estuvieron allí, hubo un poco de todo, ¿no? Hubo pues esa mezcla, hubo esa destrucción, no hay que negarlo también, hubo también ese compartir, ¿no? Culturas, civilizaciones, y como siempre, hay que quedarse, yo creo, que con lo más positivo y con lo mejor, que es lo que vamos a intentar hacer en este nuevo cronovisor de Ser Historia, junto con nuestro crononauta Jesús Callejo. Jesús, como siempre, tenemos aquí delante la máquina del tiempo. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 23 de febrero de 1502. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. Estamos en una embarcación llegando a las costas. Imagino que el que está en el castillete ahí de este barco es Bastida. Imagino también que estamos llegando a las hoy costas de Colombia.
Exactamente, exactamente. Estamos en este año en el que él, ya el año anterior, ya había salido del puerto de Cádiz, se había enrolado ahí, él, como en este caso, pues como comandante de tres barcos. Ahí vemos dos carabelas, la San Antón y la Santa María de Gracia, y un pequeño bergantín. Y estamos llegando a lo que él bautiza en este momento como Bahía de Santa Marta. Atento, Bahía de Santa Marta, no la ciudad de Santa Marta, que todavía nos queda unos cuantos años para ese asentamiento. Pero ¿por qué Bahía de Santa Marta justo en este momento? Porque el 23 de febrero es el día de Santa Marta de Astorga, una mártir del siglo III, que no tiene que ver con la Santa Marta que luego le dará nombre a la ciudad, ¿no? Que tiene que ver con la otra Santa Marta de Betania, ¿no? Y que es en julio. Pues te digo que hay que distinguir, se ve que tenía obsesión este hombre por esta santa, pero en este caso Astorga, León, pues tenía que salir a relucir, y sale pues precisamente por la toponimia que le da. Las embarcaciones, estamos viendo que están siendo rodeadas por cientos de canoas, que están acompañadas pues por los caciques de la zona, de ese territorio, los caciques de Taganga, el cacique de Bonda y el cacique de Gaira, que son los líderes que se hacen llamar los matunas. Pero luego los españoles, entre ellos evidentemente Rodrigo de Bastidas, les llaman los taironas, y les llaman los taironas por las fraguas de oro que van encontrando y que ellos denominan tairos. Entonces son muy, muy habilidosos con la orfebrería, con los objetos de oro. Entonces, bueno, pues gracias a esas fraguas que llaman tairo, los llaman taironas. O sea, que ese es el nombre que se le empieza a dar a este pueblo indígena desde este momento. Bueno, pues le reciben muy bien, está claro que hay un intercambio comercial, intercambian baratijas por oro, es las cosas que se hacían en aquella época, y esto es muy importante porque el cacique de Bonda, o sea, adquiere una buena amistad, ¿no?, con Rodrigo de Bastidas, precisamente por ese trato, ¿no?, que se están dando unos a otros, y ahí queda como un pequeño abastecimiento, y deja al marino Juan de Buenaventura para aprender el idioma, y que luego regresará, ¿no?, a por él. Y a partir de ahí es cuando ya él sigue su periplo, y ese periplo es ir descubriendo cosas. Estamos hablando de la costa norte de Colombia, de la costa atlántica, y a partir de esta bahía de Santa Marta es cuando empieza a divisar las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta, importantísimo, porque de hecho la ciudad perdida, hasta que se descubrió, la ciudad perdida de Buritacas, se encontró en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luego descubre la desembocadura del río Magdalena, que por entonces se llamaba el río Yuma, descubre el emplazamiento de Cartagena de Indias, descubre la bahía de Cispatá, las islas de Rosario, de Barú, de San Fernando, descubre el golfo de Urabá en el río Sinú, al que llama el lago Dulce, descubre las costas del Darién, que luego ahí es donde saldría el istmo de Panamá, descubre los puertos de Retrete y el puerto de Nombre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que él no descubre Colombia como tal, porque él ya Alonso de Ojeda ya había estado por esas tierras, pero sí descubre muchísimos territorios de Colombia que luego forman parte de la toponimia. Y evidentemente es el descubridor, en este caso el constructor de la primera ciudad de Colombia, que sería Santa Marta, pero para eso hay que esperar hasta 1525. Sí, porque tuvo que, como digo, que esperar más de 20 años, ¿no? Pero estaba pensando ahora, precisamente es un común denominador con otros españoles que fueron hasta allí, casi un año de viaje por el mar. A mí me parece absolutamente loco, ¿no? Con la comodidad que hoy tenemos en los viajes, que para ir de un sitio a otro, más allá de 5 o 6 horas, ya te parece un infierno, ¿no?, metido en un avión. Imaginémonos un año en una embarcación como esas, que son prácticamente una cáscara de nuez, y sobre todo el empuje, ¿no?, que les llevaba desde Triana, desde Andalucía, desde el sur de la península ibérica, desde el sur de España, hasta llegar a lo que luego sería Hispanoamérica, ¿no? Eran gente hechos de una pasta muy especial, ¿no? No, totalmente. Había que aguantar no solo esa travesía, sino las tormentas. Era muy habitual que los barcos naufragaran, y había que aguantar también a veces los motines, porque estar tanto tiempo, esto es una especie de Gran Hermano. Imagínate, durante meses hay unos cuantos tierrones oliendo mal, con ganas de comer y de encontrar a nativas. En fin, era complicado mantener la paz, el orden, y había que tener una buena disciplina, y también ser un buen gobernador y sobre todo un buen capitán de barco, precisamente para eso, para que no se produjeran este tipo de problemas. De hecho, él los tuvo, Rodrigo de Bastidas,
Una vez que descubre todo esto, él empieza a tener problemas con un molusco muy curioso que se llama broma. La broma, y vaya broma, no tiene broma, nada, ¿no? No tiene nada, pero bueno, así lo llaman a este molusco, que lo que hace es que daña el casco de las carabelas. Las cuadernas de roble de la quilla pues empiezan a desgastarse precisamente por la acción de este molusco, de tal manera que sus barcos pues empiezan a hacer aguas, y nunca mejor dicho, y se tiene que ir a Santo Domingo. Y en Santo Domingo es hecho prisionero, fíjate, porque le acusan, ahí está el gobernador Bobadilla, le acusa de capturar caribes en Cartagena y en Barú. Era algo injusto, pero para que veas un poco las competencias que había entonces, como diciendo, bueno, este me quiere a mí quitar el puesto, le acusamos de manera injusta, le meten en un barco, fíjate un poco también la historia y los guiños, le meten en un barco para enviarla a Cádiz. Ese barco se llama La Aguja, y según dicen ciertas crónicas, que no está confirmado del todo, es la misma carabela en la que también fue detenido Cristóbal Colón y que también le mandan a España en aquel momento. O sea que los dos comparten ahí el navío para llegar a España. Pero la diferencia está, bueno, por cierto, hay una tormenta cuando va para allá, que prácticamente casi mueren todos, menos Bastidas, que tenía ahí un destino mucho más honorable, porque cuando llega al puerto de Cádiz, y luego de ahí le llevan a Alcalá de Henares, es recibido con honores, porque se dan cuenta que este hombre no ha hecho ninguna tropelía, todo lo contrario, que ha tratado con dignidad a los indígenas, que ha traído muchísimo oro, y hace una especie de desfile triunfal por las calles de Alcalá de Henares. Y entonces él empieza a exhibir papagayos, frutos exóticos, oro, acompañado de varios indios taínos de las islas, en este caso de Cuba, y le recibe Fernando e Isabel, los reyes católicos, le reciben pues como un héroe, perfectamente. Entonces, claro, Bobadilla había muerto en el naufragio anterior, el que te acabo de comentar, por lo tanto ya no tenía enemigos. Entonces, para que veas, o sea, de prácticamente morir en la indigencia, al final se convierte en un héroe nacional. Pero ojo, que aquí no acaba su biografía porque luego continúa. Uno de los libros que yo comentaba antes, ¿no?, esa historia de la provincia de Santa Marta, de Ernesto Restrepo, es quizás la Biblia, ¿no? Es el libro que me regaló, uno de ellos de los que me regaló Carlos Vives, para conocer un poco la historia de la fundación de esta ciudad de Santa Marta, que el lugar fue conocido pues en 1502, pero la fundación no llegaría hasta 23 años después. Es mucho, ¿no?, lo que se ha dicho sobre la presencia de los españoles, cómo interactuaron con los indígenas, tanto aquí como en otros lugares. Le hemos hecho esta pregunta a Carlos Vives y esto es lo que nos ha contestado, ¿no? Yo creo que es una reflexión muy inteligente donde hay que buscar ese punto de equilibrio y, como decía yo antes, ¿no?, hay que aprender absolutamente de todo y no nos vamos a quedar solamente con las cosas más negativas. Hay infinidad de cosas positivas que no voy a decir que justifiquen, sino que, bueno, pues dan razón, ¿no? Porque la justificación la da la propia historia. No tenemos que ser presentistas, no tenemos que calificar el pasado con la idea del presente, porque si no todos, absolutamente todos los protagonistas de la historia serían criminales de guerra. Vamos a escuchar de nuevo a Carlos Vives. A mí, por ejemplo, la vida me llevó como a que mi música gustara en España y me llevara a viajar por toda España. Para mí fue muy importante conocerlos, entenderlos en sus grandes diferencias, en esa historia alucinada que tienen ustedes, entenderlos, porque es parte también de entenderme yo. Entonces, para mí sí es muy importante este tema, porque claro, cuando uno empieza a conocer eso y a entender y a conocer más de la historia y a entender que la historia no se puede juzgar con los parámetros de hoy, entender los tiempos, las épocas, lo que nos ocurrió a nosotros, el encuentro de dos edades, ¿no?, que ya de por sí iba a ser un choque, pero hemos como asumido un discurso, y yo creo que nos ha pasado aquí en América y les ha pasado a ustedes en España, terrible, ¿me entiendes? Como que todo fue una gran tragedia, todo fue guerra. Es decir, hemos dejado de hablar de las cosas importantes, de las cosas realmente más valiosas, sin perder de norte ese aprendizaje de lo que nos ocurrió, para que, por ejemplo, hoy unas nuevas generaciones descendientes de esos criollos españoles entendamos todo lo que tenemos que curar en nuestro país, en nuestra historia, formar parte de esta sociedad ya hoy diversa, sentirnos orgullosos de ello, sin perder ese orgullo por lo que también está en nuestro origen español. Entonces yo creo que sí es muy importante este mensaje, y preguntarnos por qué repetimos esas historias, y entonces entender que
que España también estaba en una guerra, y la propaganda de los enemigos del Imperio Español han hecho que tanto nosotros en América como en España, hemos repetido como loros unos discursos increíbles en contra de nosotros mismos, en contra de todo lo que somos. Entonces, sumado a que tenemos discursos de odio hacia nuestra herencia africana y discursos, imagínate, no ha sido muy, muy difícil. Entonces uno entiende realmente nuestro atraso en gran parte, ¿no? Porque no hemos querido entender y entonces diseñar esa identidad y ese traje político de alguna manera, hecho a la medida de este nuevo mundo realmente, y de este sueño en donde a España le debemos mucho, mucho, mucho. Yo en mi música le debo mucho, y en mi cultura y en lo que soy le debo mucho, y le debo mucho a las culturas prehispánicas, en nuestra música, en nuestra cultura, en nuestra nobleza, y a nuestras culturas africanas ni hablar. Debemos tanto, que es tiempo de devolverle todo eso y sentirnos orgullosos. Jesús Callejo, qué terribles todos estos populismos, ¿no? Que la verdad hacen más daño a la historia y tienen un recorrido, desde luego, muy breve, porque caen por su propio peso, no tienen ningún sentido, ¿no? Yo lo decía ahora, no se salvaría absolutamente nadie, ¿no? Julio César, que es el adalid, el pater casi de la creación de Europa, pues sería el primer criminal de guerra, ¿no? Pues por todo lo que hizo Alejandro Magno. Pero es que no los tenemos que ver así, porque hay que quedarse con ese momento de civilización de la época, ese momento de pasos, ¿no? de evolución, que es de lo que hay que aprender, ¿no es así? Sí, muchas veces los populismos, igual que pasa también con los nacionalismos, lo que intentan es borrar la historia que no les interesa, ¿no? Entonces, claro, como siempre hay que buscar chivos expiatorios, en este caso, pues se busca, pues a ellos los que consideran que son genocidas. Pues imagínate si se hubiera que desterrar de la historia a Francisco de Orellana, o a Sebastián de Benalcázar, o a Pedro de Valdivia, o a Juan Ponce de León. No, bueno, es que como fueron conquistadores y estuvieron matando a indígenas, pues vamos a borrarles de la historia, vamos a derribar sus estatuas y ya está. Y como dice, pues vamos a mantenernos en la ignorancia como que esto nada pasó. No, hay que reconocer lo que pasó allí. Hubo muchísimos gestos heroicos, muchísimas gestas increíbles, y verá que también hubo gente asesina y criminal, porque no todo lo mejor llegaba a América, como te puedes imaginar. Había un poco de todo, pero evidentemente pasó con los españoles, pasó con los ingleses, pasó con los holandeses, pasó con todo el mundo. Eran épocas muy difíciles y la gente había que buscar la vida. Y ojo, que los indígenas tampoco lo recibían en general echándoles flores, que a veces lo recibían con flechas envenenadas, y por lo tanto había que, por una parte, defender el territorio por parte de los autóctonos, y por otra parte, pues utilizar las armas de fuego por parte de los conquistadores. Pero que eso era una norma general, ¿no? Parece que solo son los españoles los que entraban allí con el sable, con el cuchillo y con el arcabuz. Todo el mundo hacía lo mismo porque eran las épocas de la conquista y de expansión del territorio, porque no olvidemos que todo esto estaba en función de expandir el territorio, de expandir la religión y también, cómo no, de aprovecharse de las riquezas que se iban encontrando en aquella época. Pero claro, dentro de eso siempre ha habido personas con nombre de oro, ¿no? A la hora de intentar minimizar siempre la parte sangrienta o la parte más genocida que podría haber ahí. El padre Bartolomé de las Casas, ya sabes que siempre hizo una defensa fervorosa con los indígenas de América, igual que hizo Rodrigo de Bastidas. De hecho, ese es un poco el problema que le acarreó un triste final, porque dentro de su biografía, en fin, estuvo en esa parte en España, pero él tenía ganas de volver a Santo Domingo y tenía ganas de volver otra vez a esas zonas de Santa Marta que él había descubierto en 1502. Entonces, en el último periplo suyo, cuando vuelve otra vez a Santo Domingo, ya vuelve con su familia, se había casado, tuvo unos cuantos hijos, dicen que hasta 8 hijos, uno de ellos Rodrigo, igual que él, fue también con el tiempo ni más ni menos que obispo de Venezuela. Bueno, entonces se asienta en Santo Domingo, pero llega un momento en que él quiere que en esas zonas de Colombia, del norte de Colombia, pues que haya un asentamiento donde tiene que llevar a 50 personas con sus esposas, porque lo que quiere es que haya un asentamiento más permanente. Y efectivamente es donde funda y crea ese 29 de julio de 1525 Santa Marta.
Pero ¿qué ocurre? Que tiene una serie de lugartenientes, una serie de tenientes y de capitanes generales que no están muy de acuerdo con lo que él quiere hacer y sobre todo con el trato que le está dando a los indios. Entonces ahí es donde entra esa conjura en la cual participa Juan de Villafuerte como teniente general y él junto con los 7 hombres, cuando está en un poblado llamado Taibo, pues entran en su habitación y le asestan unas cuantas puñaladas traperas, de tal modo que, a pesar de que Rodrigo de Bastida se defiende, pero al final se hace el muerto porque sabe que no puede luchar contra esta insurgencia, ¿no?, de sus propios hombres. Se hace el muerto, Juan de Villafuerte se va pensando que se lo había cargado, nada más lejos de la realidad, y es cuando Rodríguez Álvaro Palomino, que era el maestre de campo, pues les da caza, al final se les lleva hasta Santo Domingo, son juzgados y son ahorcados. Y Rodrigo de Bastidas, como consecuencia de aquella conjura, que fíjate, que lo que hacen es cargársele porque consideran que el oro se tiene que repartir entre los españoles y no entre todos los pueblos indígenas que había en aquella época, entre ellos los nativos de Gaira y los nativos de Tangaga. Como no lo consiguen, pues por eso atentan contra la vida de Rodrigo de Bastidas. Ya digo, al no morir, queda mal herido, se le llevan a Santiago de Cuba y allí, como consecuencia de las heridas, en fin, y de la edad que tenía, porque estamos hablando de una persona de 52 años, con todos los trasiegos que había tenido a lo largo de su vida, pues acaba muriendo, ¿no? Acaba muriendo de una septicemia. Entonces, bueno, para que veas un poco cómo al final su muerte es porque quiere hacer algo estable, algo duradero y algo pacífico con los indígenas de la zona. Como algunos de sus hombres, pues con la fiebre del oro, no lo veían con buenos ojos, pues intentan cargárselo. Pero bueno, yo creo que esta es punto a favor de Rodrigo de Bastidas y por eso ha pasado en la historia, ¿no?, como un hombre bueno. Y fíjate, incluso hasta Bartolomé de las Casas, que era muy crítico con los conquistadores, tuvo palabras de elogio para Rodrigo, diciendo eso, que al final les había portado de una forma generosa, de una forma respetuosa con indígenas que a su vez también se habían portado muy bien con Rodrigo de Bastidas. Al final esta lección lo que nos indica es que si tú entras, ¿no?, con agresividad a un poblado, te van a recibir con agresividad. Si al final entras con ganas de hacer relaciones comerciales, pues todo fluye con mucha más facilidad y con mucha más solidaridad, que es lo que ocurrió. Y bueno, pues ahí está Rodrigo de Bastidas, al final se le enterró, ha tenido varios entierros y varias tumbas, pero sí que su recuerdo ha quedado un poco para la posteridad y además es un recuerdo muy positivo, tanto del hijo Rodrigo de Bastidas como obispo de Venezuela y Puerto Rico, que es el que le rescata de la Catedral de Santiago de Cuba, donde fue enterrado en primer lugar, se lo lleva a Santo Domingo y actualmente me refiero desde el año 1953, está enterrado en la Catedral de Santa Marta en Colombia. Es un personaje realmente carismático, ¿no?, que marca con sus luces y sus sombras la historia de la conquista, del descubrimiento de América. Te iba a preguntar, ¿no?, cuál era la visión que tuvieron los indígenas de Bastidas. No has contestado un poco, yo no, en parte a esa pregunta, ¿no? Imagino que todo lo que viene de fuera, todo lo que viene de más allá en este caso del océano, pues en un primer momento, ¿no?, puede suscitar cierto recelo, cierto miedo, pero bueno, pero es que es la propia evolución del ser humano está un poco encaminada en ese sentido, ¿no? O creces y te adaptas o desapareces, ¿no? ¿Cómo vieron, ¿no?, los indígenas a la llegada de esos españoles, más allá de ese simbolismo mágico, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones con esas corazas refulgentes, esos yelmos, esos cascos, esas espadas. Imagino que sería como ver llegar extraterrestres, ¿no? No, totalmente. Se pensaba que eran dioses, no lo olvidemos, y eso fue uno de los motivos, ¿no?, de la conquista de Hernán Cortés con el Imperio Azteca. ¿Cómo le vieron a Rodrigo de Bastidas? Pues está claro que muy bien. Además te doy como 2 referencias muy significativas. Por una parte, estamos hablando del historiador Tirado Mejía, que habla que el cacique de Bonda, que ya te digo que hizo muy buena amistad con Rodrigo de Bastidas, el cacique de Bonda, cuando se entera de que ha sido, bueno, prácticamente asesinado, ¿no?, ya te digo, que no muere de forma inmediata, pero sí muere a consecuencia de las heridas, cuando se entera este cacique de Bonda, que era casi como un socio y como un amigo, pues dijo que no quería ya tener más trato con los cristianos, ¿no?, porque si trataban los cristianos así a otros cristianos, él no quería saber nada de la gente. Un poco lo que nos indica la bonomía, ¿no?, que transmitió siempre Rodrigo de Bastidas. Y por otra parte, el cronista Juan de Castellanos
tiene ahí unas estrofas que recuerda así un poco el incidente por el cual murió Rodrigo de Bastidas. Dice así este cronista: según los que más saben de este cuento, fue principio y origen de sus males no consentir hacer maltratamiento ni robo de aquellos naturales. Y eso fue un poco lo que le llevó a la tumba, ¿no? Precisamente el no consentir ese que se les tratara mal, que se les tratara como auténticos esclavos o que no tuvieran ningún tipo de derecho. Bueno, pues eso al final es lo que implicó la conjura, lo que implicó el atentado y lo que implicó al final la muerte de Bastidas. Sé que estos cronistas que te acabo de comentar, yo creo que dan buena fe de que fue un buen hombre dentro de las circunstancias extrañas y anómalas de aquella época que le tocó vivir, que es ni más ni menos el siglo XVI. Después de la independencia, esa república tampoco cumplió la promesa de entonces reconocernos a todos, de entender todo lo que allí había pasado, de buscar unirnos a todos y poder encontrar una sola idea de país para todos, que todos podamos compartir en nuestra diversidad. Eso, por supuesto, ya te dice que la resultante de este camino que ocurrió a partir del asesinato de Bastidas es el que hoy tenemos, una sociedad muy dividida, una ciudad con una brecha social muy grande, con una pobreza que supera los límites de lo aceptable. Y como hablamos de un lugar tan especial, ya te podrás imaginar entonces el daño ecológico, los problemas ambientales en sitios tan sofisticados cuando no hemos podido ponernos de acuerdo para reconocernos y entonces vivir de acuerdo a ese lugar que escogió Bastidas, ese lugar al que los taironas abrieron sus brazos para que ellos llegaran. Cuando me decías que los españoles tampoco valoraban lo que eran de su historia, como que no tenían demasiado el aprecio, ¿sabes? A su historia, o en América, o en Europa, o su historia propia ahí al interior de España. Y creo que entonces compartimos cosas, y creo que a lo mejor posiblemente hemos heredado también eso, porque nosotros no, entonces, a raíz de toda esta, de vivir separados, de vivir apartados, de vivir en estas brechas, eso al final de no habernos sentido orgullosos nunca de nada de todo lo que somos. Orgullosos de nada de todo lo que somos. Es decir, no nos hemos sentido orgullosos de nuestra hispanidad, no nos hemos sentido orgullosos de nuestra herencia indígena, nos parece pobre, nuestra herencia hermosa, rica, de nuestros hermanos venidos del África, de diferentes regiones y culturas africanas del norte, después, no nos hemos sentido orgullosos de nada de eso, y es obvio cuando te hablo de que nuestra historia ha sido así, que hemos sido países de muchas guerras civiles y bueno, creo que entonces al final la importancia está ahí en su historia, ¿no? Escuchábamos de nuevo a Carlos Vives, este músico nacido en Santa Marta, en Colombia, que fue quien se puso en contacto con nosotros precisamente, ¿no?, como seguidor del programa para hablar de la figura de Rodrigo de Bastidas y de la fundación de la ciudad de Santa Marta. Antes he recomendado un libro, el de Ernesto Restrepo, Historia de la provincia de Santa Marta. Hay un libro también extraordinario que habla de la figura de Rodrigo de Bastidas, que es precisamente Rodrigo de Bastidas. El autor es Rodrigo Noguera. Estos son los dos libros que me regaló Carlos para poder documentarnos, ¿no?, y hacer un cronovisor. Son muchos, ¿no?, ya para ir acabando, Jesús, los cronistas y sobre todo los conquistadores que han dejado quizás una huella menos popular, quizás por la amabilidad, ¿no?, con la que trataron y la benevolencia con la que trataron a los indígenas, a los indios, a la gente local, y es lo que quizás les ha hecho estar en un segundo plano, ¿no? Es un poco ridículo, ¿no? Tendrían que quizás ensalzar, ¿no? El propio Carlos, ¿no?, nos decía que ellos quizás en Colombia no son conscientes, ¿no?, de la importancia de ese patrimonio, de la influencia que tienen entre los indígenas, entre los negros
venidos de África, entre los españoles, por supuestísimo, toda esa mezcla cultural, ¿no? Como nosotros tenemos aquí en España, entre el mundo musulmán, el mundo judío, el mundo romano, etcétera. Pues todo ello, en definitiva, hace lo que somos, ¿no? Una cultura absolutamente independiente de unos lugares con otros, pero también con muchísima riqueza, y es algo que quizás lo que llamaba la atención, ¿no? Carlos, en este último corte, que no han sabido reconocer allí. No lo han sabido, pero muchas veces, ya te digo, por cuestiones ideológicas, por cuestiones populistas, por muchas veces por ignorancia de la historia, en fin, por muchas razones que no tienen que ver precisamente con esa historia objetiva, que es la que estamos intentando tratar, sino que tiene que ver pues muchas veces con el intereses espurios para conseguir votos o para intentar satanizar a unos para ensalzar a otros, ¿no? Bueno, siempre hay que tratar la historia con esa objetividad. Y además, cuando ves un poco las biografías de muchos de estos personajes, de estos conquistadores, como Juan Ponce de León, ¿no? Que iba buscando las fuentes de la eterna juventud y al final descubre ni más ni menos que Florida, ¿no? La plenitud de Florida en 1513. O Francisco Vázquez de Coronado, que va buscando las 7 ciudades de Cíbola y va descubriendo poco a poco pues distintos territorios de Estados Unidos, que actualmente sería Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, etcétera. Es decir, que cuando vas viendo un poco la vida de todos ellos, pues te das cuenta de que eran personajes de su tiempo que iban buscando fortuna, pero que a su vez iban descubriendo territorios, a personas, personajes y en el fondo haciendo historia, haciendo un poquito más de historia. Y eso hay que reconocerlo, con las circunstancias tan terribles en las que se tuvieron que vivir en aquella época, la gente que moría por enfermedades, sobre todo también por ataques con los indígenas y muchísimas veces por naufragios. Cantidad de personas que morían en este tipo de naufragios y nunca más se volvía a saber de ellos, intentando siempre buscar pues una nueva vida, una nueva fortuna. De hecho, a América se llamaba el Nuevo Mundo. ¿Por qué? Porque se consideraba que era un territorio de nuevas oportunidades. Desde ese punto de vista hay que verlo. Está claro que los que se portaron mal, eso hay que denunciarlo y así quedarán siempre para la historia, pero los que se portaron bien, pues también hay que decirlo. Y uno de los que se portaron bien, evidentemente, sabiendo su biografía, fue Rodrigo de Bastidas, y de ahí que le hayamos hecho un cronovisor y también de ahí que le mandemos un caluroso saludo a Carlos Vives, porque es normal que reivindique lo suyo, que reivindique sus orígenes, y esos orígenes, no lo olvidemos, estaban, como no, los conquistadores españoles. Muy bien, pues hasta aquí este nuevo cronovisor de Ser Historia que hemos dedicado a la figura de Rodrigo de Bastidas, la fundación de la ciudad de Santa Marta. Gracias, como decía antes, a Carlos Vives por ponernos un poco en el foco de atención de este personaje tan interesante de su ciudad natal en Colombia. Le mandamos desde aquí un abrazo enorme, un caluroso saludo. Y Jesús, como siempre, no queda más que darte las gracias a ti también. Y como siempre, pues muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Y por haber rescatado de vez en cuando alguno de estos personajes que estaban en el olvido y que yo creo que también merecen ponerles en valor. Muchísimas gracias a ti, Nacho, y nos vemos en el siguiente cronovisor. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En el friso de la escalera principal de su palacio de Liria, donde empezamos el relato de la historia de tan gran familia, el último duque de Alba mandó grabar esta frase de Cicerón. Para los dioses inmortales, cuya voluntad fue no solo el que yo heredara estas cosas de mis antepasados, sino que se las transmitiera también a mis descendientes. El título se inicia en el siglo XV con don García Álvarez de Toledo, primer duque de Alba, quien aparece en actitud orante en esta tabla pintada, con su escudo rodeado con las lanzas ganadas a los moros, viéndose a través de una ventana el castillo que es, con seguridad, el mismo que domina la villa de Alba de Tormes, origen de la grandeza familiar y cuyas casas desciendan hasta el río,
cruzado por un viejo puente medieval. Donde ahora solo queda un recio torreón solitario, se levantó en otro tiempo el gran palacio fortificado. Tenía muchas ganas de realizar este bloque, esta entrevista, porque el personaje del duque de Alba, Jacobo Fitz James Stuart y Falcó, para mí tiene un encanto especial, ¿no? Lo comentaba ahora con el autor de esta biografía. Yo llego al duque de Alba a través de la figura de Howard Carter. Yo soy egiptólogo, yo soy egiptoloco, más que egiptólogo. Yo llego a la figura de Jacobo a través del descubridor de la tumba de Tutankamón y una serie de historias que he contado en muchas ocasiones aquí en el programa y que marcan un poco el devenir, ¿no?, de mi figura como profesional, no solamente en el mundo de la divulgación, sino también en el mundo de la historiografía y también en el mundo en el ámbito de la egiptología, ¿no? En mis manos, sobre la mesa, tenemos, yo creo que es el mejor libro que se ha escrito sobre Jacobo Fitz James Stuart y Falcó, el duque de Alba, en la España de su tiempo. Jacobo el duque de Alba en la historia de su tiempo es el título de esta biografía que ha publicado Cátedra, cuyo autor, Enrique García Hernán, comparte micrófono con nosotros. Enrique, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Enrique García Hernán es profesor de investigación del Instituto de Historia del CSIC. Enrique, Jacobo Fitz James Stuart y Falcó nace en Madrid. No sé si sus sucesores tuvieron su misma preparación, pero desde luego el duque de Alba, tal y como lo conocemos en la actualidad, es quizá una de las figuras más brillantes, ¿no?, de esta época, de la primera mitad del siglo XX. Hay que recordar, él nació en el año 1878 y falleció en 1953. No sé, bueno, el caso es que él fue quizás una de las personas más importantes, ¿no?, de la cultura de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Habría que presentarlo así. Sí, ciertamente, fue un personaje de los más importantes, sí. Está encuadrado, digamos que está en la sombra de casi todas las figuras de la Edad de Plata nuestra, y a pesar de eso, pues un desconocido para nuestra historia nacional y para la historia europea también, siendo tan amigo como fue de Winston Churchill. Uh-huh. Es curioso, ¿no? Porque, claro, yo lo decía antes, yo llego a la figura de Jacobo, el duque de Alba, a través de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón. Jacobo llega a Egipto y a la egiptología, podríamos decir también casi de la mano de Howard Carter, y Jacobo tenía un vínculo muy directo con Inglaterra, ¿no?, por lo que vemos, y su amistad con Winston Churchill. Sí, bueno, eran familiares, se decían primos, aunque en fin, era ese sentido amplio de la palabra, pero ciertamente había parentesco. Porque el duque de Alba, ante todo era duque de Berwick, entonces esa vinculación tiene con Churchill. Pero bueno, con Howard Carter viene sobre todo la amistad, por remontarnos, es por la emperatriz Eugenia de Montijo. O sea, es la emperatriz casada con Napoleón III, y todo este afán por Suez, por el canal de Suez, en fin, fue el que inauguró, y ella fue quien le va transmitiendo a su sobrino nieto, a Jacobo, la pasión por Egipto. Y él, aprovechando, en fin, unas circunstancias que en España está en la Semana Trágica, él está fuera de España y aprovecha pues para, después de una cacería, que, en fin, de esa vida que llevaban
para ir a Egipto. Y ahí conoce, porque se lo había organizado toda la emperatriz, a Maspero, Gastón Maspero. Y ya empieza pues, a visitar museos, a organizar todo esto. Y a través de Maspero conoce a Howard Carter. Gastón Maspero, para la gente que no nos esté escuchando y no conozca de quién es Gastón Maspero. Gastón Maspero era el director del Servicio de Antigüedades de Egipto, la persona que dirigía las excavaciones y todo el patrimonio cultural del país de los faraones. Y a través de Gastón Maspero, Jacobo llega a la figura de Howard Carter. Correcto. Él, Maspero cuentan a la emperatriz, ¿no?, que tuvo el privilegio de que cada vez que iba a Egipto quien le enseñaba el museo era Maspero, con lo cual pues bien, en fin, el caso es que él entra muy en contacto con Maspero y también con otros, con Pierre Paris y otros arqueólogos, y por eso tenemos la Casa de Velázquez, porque él consigue financiación y ayuda para trasladar toda esta pasión de la arqueología a Madrid, y también por eso entra en contacto con Hugo Obermayer. O sea que la arqueología en Jacobo, en el Duque de Alba, pues fue una de sus grandes pasiones, ¿no? Entonces no solo Howard Carter, hay otros personajes a su alrededor también arqueólogos importantes, ¿no? Quizá no tan por ese fabuloso descubrimiento que fue Tutankamón, pues que ha anulado otras cosas, ¿no? Pero sí, ciertamente está a favor de en los haberes del Duque de Alba está el haber ayudado a Howard Carter. Uh-huh. Él es un hombre dedicado a Jacobo Fitzjames, Stuart y Falcó. Es una persona vinculada sobre todo a la cultura y también a la política, ¿no? Pero quizás a la cultura tiene ese empaque, esa fuerza, ¿no? Que es lo que le hace un personaje importante y en este caso, como decíamos ahora, tan vinculado a Egipto, ¿no? Claro. Bueno, es difícil hacer una biografía equilibrada de un personaje tan polifacético. Quiero decir que es difícil y además hacer justicia en todos sus lados, claro, ¿no? Porque claro, si digamos que no es una figura plana, es poliédrica, entonces en algunos aspectos sobresale y en otros, sin embargo, no tanto. Si entramos en el campo político, pues tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Entonces es difícil incluso encasillarlo, porque es un liberal, pero al mismo tiempo, digamos que siendo de izquierdas, entre comillas, por lo que entonces era, por lo que podíamos trasladar a aquella época, pues no se identifica muy bien con los liberales nobles también, como podía ser Romanones, que es su gran enemigo. Y siendo conservador, pues sin embargo tampoco es tan amigo con Maura, tampoco se lleva tan bien, es más bien datista, es un hombre más bien equilibrado, trata de buscar soluciones a los problemas del país, ¿no? Entonces él está en esa corriente que cuando estamos en una situación límite en España, que es la guerra civil, pues se decanta por los sublevados y digamos que cae en el olvido porque él había desde el año 40, desde que deja la embajada en Londres, se había dedicado a hacer oposición a Franco. Entonces, durante todo el franquismo, la figura del Duque de Alba estuvo totalmente anulada, tenía que desaparecer. Y así se hizo, le sepultaron totalmente. Y fue el gran enemigo historiográfico, por decirlo así, del Duque de Alba es Franco, el franquismo. Luego ya con la democracia podía haberse rehabilitado, ¿no?, la figura o haberse recuperado. No se hizo por diversas circunstancias familiares, pues su hija Cayetana pues tenía otras preocupaciones. Bueno, y ha sido recientemente con este trabajo que yo he hecho, pues porque yo he entrado por él a través de que, en fin, yo soy modernista y él era el historiador también modernista y siempre me fascinó su figura en el campo de la historia. Claro, porque Jacobo, en definitiva, el Duque de Alba es el padre de Cayetana, ¿no? Que es quizás a través del mundo del arte quizás es más conocida y él es más conocido, pero Jacobo siempre estuvo vinculado al mundo de la historia, al mundo del arte. Él es quien recupera el estudio, ¿no?, de su familia, es decir, la familia de Alba se había olvidado, ¿no?, por así decirlo. Él es quien recupera el salvamento, por así decirlo, también del Palacio de Liria, hoy en la casa en la calle Princesa de Madrid, y es un
un personaje importante vinculado también pues a esas cosas, ¿no? Él recupera el Palacio de Liria, él recupera la importancia, o es quien empuja, ¿no?, para que se estudie su familia, para que se estudie el arte que hay vinculado a la Casa de Alba. Es un personaje bastante vinculado al mundo de las humanidades, por así decirlo, ¿no? Sí, creo que todo esto viene por su madre, que es una mujer muy importante en nuestra historia nacional y que desgraciadamente ha pasado desapercibida. Cualquiera que se acerque al archivo verá que Rosario, su madre, tenía una gran importancia en la política y sobre todo en la cultura. Ella escribió diversos libros, fue la que sacó adelante el protagonismo de Colón, de Cristóbal Colón, compró autógrafos, publicó toda la documentación que había en el archivo de la Casa de Alba sobre Cristóbal Colón, y publicó una serie de libros también de la casa, ¿no? Y también se le debe a su tía abuela Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo le formó intelectualmente en Inglaterra, porque trajo benedictinos de Solesmes a su casa en Inglaterra, en la abadía donde estaba enterrado Napoleón III, y él se formó allí en el Colegio de los Jesuitas en Beaumont, y allí cerca de la Emperatriz se fue formando con esta gente, más luego aquí en España. Y aquí en España no tuvo mucha suerte. Sobre todo, quien más le empujó al campo de las humanidades fue Cajal. Como Cajal, bueno, pues Cajal le hizo vocal de lo que es la Junta para Ampliación de Estudios. Luego estuvo muy vinculado a lo que ahora es el Consejo y a la Residencia de Estudiantes, al CSIC. Pero quien, digamos, le forma intelectualmente sobre todo es Asín Palacios, un gran arabista, y luego extranjeros, que dice, bueno, ¿y por qué? Pues son fundamentalmente Archer Huntington, que le hizo miembro de la Hispanic Society, y Pierre Paris y, en fin, los franceses, ¿no? Entonces él se forma mucho en el ambiente francés y un poquito también inglés. Inglés quizá tiene buenos, pero son de historiadores de la espiritualidad. Son gente que dices, ¿cómo es posible que Alison Pierce o gente así? Y luego ya un poco más adelante quien le va formando mejor es Menéndez Pidal. Y con estos va creando una pintura, ¿no? Porque realmente él es abogado, todavía no existía la profesión de historiador, pero con ese bagaje cultural que tenía él tan grande, pues claro, tiene una formación, y eso es lo que hace que pronto le elijan primero académico de la Academia de la Historia y luego director. Y fue director de la corporación durante 25 años, que para la institución es un periodo periodo de oro, ¿no? O sea, es el siglo de oro de la institución, por decirlo así, es los 25 años de Jacobo. Y de ahí viene todo lo que hizo por los estudios de por la historia, vamos. Uh-huh. Claro, esto también lo que facilita de alguna forma su pasión por la historia de Egipto, ¿no? O sea, él se enamora de Egipto, ¿no? De alguna manera. Y él conoce a Howard Carter precisamente gracias a Gastón Maspero. Sí. Y claro, son diferentes perfiles que se van dando a lo largo de su biografía. Él es un enamorado del mundo anglosajón. Esto es lo que hace que conozca a Howard Carter, descubridor luego a la postre de la tumba de Tutankamón, y también un enamorado de la historia de los faraones, ¿no? Bueno, pero aunque lo tiene, y es muy bonito, y se podría escribir un libro sobre esto, y sobre todo todas las publicaciones que hace, porque él intenta, vamos a ver, que quede claro, aunque él no es, digamos, un investigador, tiene unas intuiciones geniales. Entonces, una de las cosas que dice es, lo que tengo que hacer es traer Howard Carter a España, como sea. Sí. Entonces, no es tanto el decir que Howard Carter pueda investigar o excavar o hacer sus trabajos en Egipto, que él también lo consigue. Lo que quiero es traérmelo a España. Y lo primero que hace es nombrarle académico correspondiente de la Academia de la Historia, que es una cosa que ya es importante. Y luego dice, pues me lo traigo. Y no solamente una vez, sino que se lo trajo 3 veces. Y lo estuvo paseando por toda España, dando conferencias con unas diapositivas que fue de propias fotografías del propio
Howard Carter, que fue presentando por toda España y que se presentó en la residencia de estudiantes y fue por Málaga, por diversas ciudades, y que escribió incluso las memorias de todo esto y que se conservan, y escribió los prólogos, en fin, le dio mucha importancia a algo que hoy nos diríamos que sería la gestión del conocimiento y la divulgación, ¿no? O sea, hoy lo llamamos en acceso en abierto, ¿no? Pues él lo que dice es que yo toda la ayuda económica que estoy dando a este hombre quiero que beneficie a España. Entonces, ¿cómo? Que tenga su repercusión y que los grandes éxitos que tenga este hombre se proyecten desde España, no en Inglaterra. Sí, y esto lo consiguió por amistad con Carnavón. Jacobo, el duque de Alba, también tenía una relación muy directa con Lord Carnarvon. Claro, sí, eran bastante amigos, sí. De hecho, cuenta él en las memorias como, en fin, que decía, aquí me tienes aburrido, que no consigo encontrar nada, en fin, dice que siempre le veía con una bata llena de polvo. Son muy interesantes las memorias porque nos descubren este ambiente aburrido de lo que es la excavación, que no aparece nada, y de repente cuando aparece algo, se parece que apareciera la luna, ¿no? De repente, ¿no? En fin, sí, eran amigos. Era un hombre que tenía problemas económicos y de salud. Entonces él fue a Egipto a curarse tanto de los problemas de salud que tenía como de sus deficiencias económicas. Sí. En fin. A mí me ha sorprendido que en una serie que hay de televisión sobre Carnavón, que no aparezca ni siquiera el nombre de Alba. Me parece que no es justo. No es que nadie, ya te digo yo, que yo en el ambiente de la egiptología en Inglaterra, pues tengo muchísimos amigos, y me consta que hablando con ellos, pues no voy a decir nombres, pero con muchísimos egiptólogos ingleses, no conocen el papel que tuvo tan importante el duque de Alba, para que Howard Carter recuperara el permiso para volver a excavar en Egipto, y luego el papel que tuvo Carter cuando vino aquí en 1924 y en 1928, que lo invita el duque de Alba, estuvo 2 veces en España, lo invita el duque de Alba, pues todo ello gracias a Jacobo. Y todo ese papel tan destacado no se conoce ni se valora en Inglaterra. Sí, también incluso Jacobo, que fue un personaje eminente en Inglaterra como duque de Berwick, hoy día también ha pasado, yo creo que de todas las biografías que he visto de Winston Churchill en ninguna sale. Y siendo tan importante, él, en previsión de un poco para evitar de alguna manera la tragedia que iba a caer sobre España con la funesta guerra civil, él incluso ideó el plan de traerse en julio a Winston Churchill, en julio del 36, un poco como y entonces organizó unas visitas que iba a venir Winston Churchill, al final, claro, era imposible, ¿no? Lo que quiero decir que él, cuando uno se acerca al archivo y ve toda la documentación, o incluso a este libro, se da cuenta que este es un hombre que está en la sombra de todo, lo cultural y también lo político, ¿no? Y porque en aquella época iban muy unidos, ¿no? Era, en fin, el papel de la nobleza en la cultura española, pues también ha quedado un poco como descuidado, ¿no? Porque se ha pensado que, en fin, que los regeneracionistas, en fin, es verdad que tiene mucha importancia Raimundo de Azcárate y otros, pero la nobleza entonces, aparte de que tenían las propiedades y tenían el patrimonio cultural, también sabían hacer una gestión, ¿no? Como Vega Inclán, el Marqués de la Vega Inclán, ¿no? Y otros, ¿no? Y Alba es uno de ellos, ¿no? Es verdad que luego, al final, hacen un poco del patrimonio artístico una especie de marca, en este caso es marca de Casa de Alba, ¿no? Y él se convierte en una especie de empresa, ¿no? Y él, con su nombre, su persona es la empresa, ¿no? Y digamos que hace caja, por decirlo así, ¿no? Con el nombre, ¿no? Y sobreviven también en la crisis de la aristocracia en España y en Inglaterra con esto, ¿no? Con el arte. Uh-huh. Podríamos estar hablando de Jacobo, el duque de Alba, horas y horas y horas y horas y horas. Bueno, es el tiempo que tenemos aquí en este programa de Ser Historia en la cadena SER. Invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a una librería y se hagan con esa biografía publicada por la editorial Cátedra de Jacobo, el duque de Alba en la España de su tiempo.
cuyo autor Enrique García Hernán, profesor de investigación del Instituto de Historia del CSIC, y yo creo que una de las personas que más y mejor ha accedido a toda esa información, a todas esas fuentes, a todos esos archivos. Hay que saber leer entre líneas, hay que saber dónde está la información, hay que saber... Yo en estos minutos que he estado hablando con él he descubierto muchísimas cosas, porque todos los que nos escuchan saben, ¿no?, que yo tengo un especial apego a la figura de Howard Carter, y aunque había leído las partes de la biografía dedicadas a Carter en este libro, bueno, pues hablando con el autor, con Enrique García Hernán, pues he descubierto muchísimas cosas más, ¿no?, que es también una de las cosas más bonitas con las que, bueno, y más bonitas y más afortunadas, ¿no?, con las que al final pues tengo la oportunidad de hacer, ¿no? Enrique García Hernán, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Me han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Think pink. Think pink when you shop for summer clothes. Think pink. Think pink if you want that kelp que shows. Red is dead, blue is through, green's obscene, brown... Aquí seguimos en Ser Historia, pensando en Rosa, hablando de historia de la moda, la historia del vestido, que muchas veces está ligado a grandes personajes del pasado, ¿no? En los próximos minutos vamos a hablar con nuestro modista preferido, Lorenzo Caprile. Lorenzo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. Sabes que para mí es siempre un placer, vamos, yo no me iría de este estudio. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y nos proponías un personaje, Madame de Barry, precisamente por la película, ¿no?, que se ha estrenado recientemente y que nos hace viajar a ese siglo XVIII francés, que siempre nos imaginamos a la gente con esas pelucas, esos vestidos tan ceñidos y tan amplios, ¿no?, por la parte de abajo. Es una imagen prototípica de la Francia y de la Europa de aquella época, ¿no? Bueno, una imagen que ayudó, vamos, a la que, perdonad, porque es un personaje que me produce, por un lado, mucha atracción y mucho rechazo. Entonces, cada vez que tengo que hablar de ella, me pongo un poco nervioso. Madame du Barry, Jeanne du Barry, ayudó de una manera más que sobresaliente a fomentar y a difundir, porque durante unos brevísimos años realmente fue lo que hoy llamaríamos, otra palabra horrorosa, pero para que los oyentes nos entiendan, fue la gran, digamos, influencer de los gustos y del momento. Fue la favorita del último monarca absoluto de la monarquía francesa, que fue Luis XV, porque ya Luis XVI ya fue otra cosa y todos sabemos cómo terminó. Con todo lo que ello implica, ¿no? Yo decía ahora que estamos en el siglo XVIII, en Francia, un lugar que ha sido también siempre considerado, ¿no?, como la cuna de la moda, siempre muy innovadores, y Madame de Barry parece que es pionera también, ¿no?, en muchos de esos aspectos. Fue pionera en el sentido de la moda. Fue pionera que ella tenía un gusto muy extravagante. Sí. Era de un origen muy humilde y eso queda muy bien reflejado en la película, y utilizó, y me van a disculpar las oyentes femeninas y toda esta nueva ola feminista, pero es la historia, utilizó para ascender socialmente, para subirse a ese ascensor social que está tan de moda, esa expresión, pues lo que han usado muchísimas mujeres a lo largo de la historia, la principal, la emperatriz Teodora de Bizancio, que merece otro especial de los nuestros.
utilizó su cuerpo para ascender socialmente, porque Jeanne du Barry era una vulgar prostituta. De hecho, su marido, el conde du Barry, al que le obligaron a casarse con ella, porque la favorita real tenía que estar casada por normas protocolarias, era realmente su proxeneta, era el que le conseguía los clientes. Entonces, cuando ya ascendió a categoría de favorita real, les obligaron a casarse porque una favorita real tenía que estar casada. Con lo cual ella era una vulgar prostituta que utilizó su cuerpo para llegar al cenit, ¿no? Al estrellato, que era ser la amante oficial de Luis XV y de todas sus favoritas, porque tenía un harén en el famosísimo Bosque de los Ciervos, que se menciona en la película, que fue muy polémica en el Festival de Cannes, fue la que abrió el festival, y la hemos tenido en pantallas en estos meses, dirigida por una actriz, directora, también un poco controvertida en Francia, de una belleza extraña, que se llama Mai Wen o Maya Wen, de ascendencia argelina. Utilizó pues eso, su cuerpo para llegar al máximo de la pirámide social de aquel momento, que era ser la favorita de las favoritas, porque ya os digo, Luis XV mantenía su harén al mismo tiempo en este famoso Bosque de los Ciervos, que no se ve en la película, pero sí se menciona. ¿no? La historia de Madame de Barry, de Jeanne de Barry, como en el título de la película, y me imagino que proyectará también, ¿no?, ese aspecto, lo que decías ahora, de una mujer de un extracto social muy humilde, que de pronto, casi de la noche a la mañana, aunque no es una cosa ahí tan abrupta, ¿no?, es una serie de etapas en su vida, sale de la pobreza, de ser de un estrato muy humilde, a de pronto tenerlo absolutamente todo. ¿no? Y qué más referencia... qué mejor referencia, mejor dicho, en aquella época, de mostrar la calidad de una persona que la ropa. Y en ese sentido ella fue muy extravagante, se atrevió con todos los colores, estas formas que en castellano, a estos artefactos que abultaban de forma lateral, no de manera cónica o ovalada, como el guardainfante del siglo XVII español, el tontillo o panier en francés, simplemente abultaba en los laterales. Lo exageró hasta límites insospechados. ¿Es el que se llamaba vallenato? No, eso es el verdugado español, que no tiene nada. Que yo me lío. Y luego las ballenas son las que se utilizaban, las ballenas, las barbas de ballena, para endurecer esos corsés que se ven, típicos del 18, que aplanaban el pecho y lo subían. Sí. No, estos paniers, el nombre panier viene de esas cestas donde se llevaban los huevos, porque realmente es una cesta, puesta boca abajo, que lo que hace es abultar los laterales, no ni el delantero ni el trasero, simplemente los laterales. Y Jeanne du Barry lo exageró hasta proporciones inauditas, y esto se ve muy bien en su escena de presentación a la corte, cuando ya por fin consigue que Luis XV la presente como condesa du Barry, cuando ya se ha casado, y consigue que la presente oficialmente como su favorita oficial, y aparece deslumbrante con un traje dorado y blanco, que en ese sentido el figurinista Jürgen Doering, que es un alemán que fue discípulo del gran maestro Karl Lagerfeld, el gran director de la casa Chanel, y hay muchos guiños a Chanel, a la casa Chanel en la película. Es bastante fiel porque está documentado que era un traje dorado y blanco, y aparece también con un puff, que eran estas pelucas gigantescas de las que hablabas antes. Parecían las de los Simpsons, ¿no? Cuajada de brillantes, con plumas. Es una imagen realmente espectacular. Y luego ella, precisamente reivindicando un poco esos orígenes humildes, campesinos, puso de moda en Versalles las rayas, que en ese sentido, como todo en la moda, son fenómenos que suceden al mismo tiempo. Ya empezaba a haber esa corriente, digamos, hoy llamaríamos verde, de neoecologismo, que venía de Inglaterra,
donde ya esos grandes señores campestres se estaban vistiendo con trajes a rayas, y ella paralelamente o contemporáneamente lo empezó a poner de moda en Versalles, reivindicando ese pasado campesino. Al principio se burlaban de ella, pero decían que las rayas pues era una cosa de campesinas, de clase baja, de traje de pueblo, pero poco a poco, como todas las modas, pues se va haciendo popular, y hay una escena muy graciosa en el que las 3 hijas del rey, que eran 3 arpías, realmente eran 4, la preferida, la más pequeña, que además tenía una deformidad física, acaba metiéndose a monja. Las 3 que quedan en Versalles eran 3 arpías, que fueron una malísima influencia, muy tóxica para María Antonieta. Aparecen vestidas con trajes de rayas después de haberse burlado de ella y después de haberse metido con ella, pues acaban sucumbiendo a esta moda de las rayas. Y hablo de María Antonieta porque aparece brevemente una actriz jovencísima que yo desconocía, muy bien elegida, que fue la gran enemiga de Madame du Barry, influida por estas tías de su marido, las hijas de Luis XV, y que le declaró la guerra desde el principio. Y esa es una de las grandes momentos de la película, en el que por fin hay una tarde en el que María Antonieta se digna a dirigirle la palabra a Madame du Barry, porque por protocolo, si la Delfina no te había hablado jamás, tú no tenías el derecho de poder dirigirle la palabra a la podías Delfina. iniciar la conversación. Entonces, una tarde están en el parque de Versalles, un salón, y en un momento dado pasa cerca de ella y le dice: ¿cuánta gente o cuánto tipo de gente, o sea, una frase un poco ambigua, ha venido hoy a Versalles? Y pasa por delante. Pero vamos, es muy bonita cómo está tratada la figura de María Antonieta, maravillosamente bien vestida, porque María Antonieta sí que se convierte en la gran influencer del final del 18 francés, ayudada por 2 mujeres inolvidables, y aquí yo sí que soy súper feminista, que fueron su modista de cabecera, la primera modista de la que tenemos noticia, que fue famosísima en su época. Hay facturas de ella hasta en el archivo de Palacio aquí, porque María Luisa de Parma era muy caprichosa y le encantaban las cosas de esta modista, de Rose Bertin. Y su otra gran aliada fue su pintora de cámara, que haremos otros programas dedicados a Rose Bertin y a su pintora de cámara, que fue Madame Elisabeth Vigée-Lebrun, que tiene una vida fascinante, esta pintora. Se aprende muchísimo de historia y de historia de la moda. Y de historia de las mujeres. Es que yo aquí sí que reivindico mucho. Está siempre unido. Es que, bueno, pues la historia la hemos escrito los hombres, y muchas veces grandes figuras femeninas pues han quedado un poco aparcadas y sin caer en el fanatismo y en la exageración. Pues fueron a veces más protagonistas, siempre en la sombra, pero que manejaban muy bien sus hilos. Y Jeanne du Barry, vamos, que sí los manejó, porque se hizo con un patrimonio inmobiliario formidable, porque ella sabía que en cuanto muriera Luis XV, interpretado de manera magistral por Johnny Depp, vamos, impresionante la interpretación de este actorazo, sabía que en cuanto muriera Luis XV a ella la iban a defenestrar, como así sucedió. Se retiró a una propiedad que el rey le regala, que esa escena se ve en la película, un palacete en la campiña francesa espectacular. ¿Qué ocurre? Que llega la Revolución Francesa y ella no sabe tomar sus decisiones a tiempo, y cría cuervos y te sacarán los ojos. Y un regalo que le hizo Luis XV, que fue nada más y nada menos, suena horroroso en pleno siglo XXI decir lo que voy a decir, pero era lo que sucedía en aquella época, le regala un esclavito negro de niño, y este esclavito negro va creciendo. Cuando estalla la revolución, yo creo que por todas las barbaridades y las fechorías que le debieron hacer en Versalles, se decanta de manera radical en el lado, digamos, revolucionario y la denuncia. Y con lo cual acaba guillotinada 2 meses después de que María Antonieta le cortaron la cabeza, creo recordar un 8 de octubre, y a Jeanne du Barry se la cortaron un 20 y tantos de diciembre.
Jean Duvagui, de esa película que hemos podido disfrutar en los cines, y que Lorenzo Caprile, nuestro modista y experto en historia, bueno, yo he dado una pildorita. Os invito a que profundicéis. Perdonad que me pongo muy nervioso sobre este personaje, porque ya os digo, me produce atracción y rechazo al mismo tiempo. Hay que profundizar. Hay que profundizar, ¿no? Y hay un ensayo maravilloso que se llama, creo recordar, Reinas y Cortesanas, editado por Siruela, escrito por esa gran especialista en el 18 francés, que es, creo, la sobrina nieta de Benedetto Croce, que es Benedetta Cravieri, que tú conocerás perfectamente. Que es un libro que salió hace un año y medio, que la portada además es Madame de Pompadour, que es la antecesora de Jean Duvagui, fue la primera gran amante oficial de Luis XV. Madame de Pompadour falleció y a los pocos años, en el lecho real, la sustituyó Jean Duvagui. Todo un personaje, como nuestro invitado, Lorenzo Caprile, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho, que ya te digo, me quedaría en este estudio, vamos, para siempre. Moto la Jaime aquí. Muy bien, nos vemos pronto. Thanks for all the family. Try pink shampoo, pink toothpaste too. Play in pink all day in pink, play day in pink. Thrive in pink, come alive in pink, and thrive in pink. Go out dancing, but just remember one thing. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Asiria creó su propia cultura basada en una religión sólida, una literatura y un lenguaje influenciado por Sumer. Esto era Nemrod, ciudad levantada por el rey Ashurnasirpal II en el siglo IX a.C. Los trabajos de excavación se han venido desarrollando aquí desde hace 150 años. Como resultado, se ha dilucidado paso a paso gran parte de la historia de Mesopotamia. El rey Ashurnasirpal fundó el imperio asirio y derrotó a Mesopotamia en el siglo IX a.C. Esta escultura adornaba el palacio de dicho rey en Nemrod. Nemrod fue la primera ciudad de la historia de la humanidad adornada con semejantes tallas. Nemrod fue la capital del rey Ashurnasirpal II, quien fundó la ciudad a la vera del Tigris, abriendo una red de canales en el siglo IX a.C. Hablar de historia no solamente es hablar de la cultura egipcia que hemos hecho, yo como egiptólogo, bueno, pues la cabra tira al monte, ¿no? Y muchas veces hemos hablado aquí de los orígenes de la civilización, haciendo referencia en el Antiguo Egipto. Y hay que reconocer que hablar de historia, hablar del origen de la historiografía y también de los orígenes de la cultura del ser humano es viajar a un lugar muy cercano al Valle del Nilo, pero desde luego quizás mucho más fascinante, o por lo menos que tiene muchas más cosas que contar, ¿no? Es hablar de Mesopotamia, hablar de Irán, de Irak, y es lo que queremos hacer en los próximos minutos aquí en Ser Historia. Vamos a viajar hasta Irak, vamos a viajar a alguno de los enclaves que nuestro invitado ha tenido la oportunidad de visitar, y hablando yo con él, es buen amigo, pues con envidia, ¿no? Porque la cultura asiria, como escuchábamos ahora en este fragmento de un documental de televisión llamado Sumerios y Asirios,
es quizá una de esas referencias de la que todavía queda mucho por hablar, queda mucho por investigar, queda mucho por hacer y queda mucho por compartir con el gran público, ¿no? Y hablar de asiriología, hablar de Mesopotamia, hablar de estas culturas en nuestro país, en España, es hablar de Juan Luis Montero Fenollosa, uno de los mejores asiriólogos que tenemos en nuestro país y que ha compartido y ha sabido compartir con el gran público de forma brillante en los últimos años su pasión por la historia. Juan Luis Montero, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Un gran placer, como siempre. Juan Luis Montero Fenollosa es profesor de la Universidad de La Coruña. Ha participado en las últimas semanas en una expedición extraordinaria a la que yo le envidio, por la que ha tenido la oportunidad de visitar, ¿no? Irak. Y desde luego, bueno, pues yo le envidio muchísimo, ¿no? Porque tener la oportunidad de poder poner los pies en estos lugares, en la excavación en Jorsabad, ¿no? Participando, como digo, en una excavación arqueológica de la Universidad de la Sorbona, la Universidad Parisina de la Sorbona, participando, como digo, bajo la dirección de Pascal Butterlin, en un trabajo, ¿no? que marca un poco, ¿no? el inicio de una historia que seguro que en los próximos años va a dar muchísimos éxitos. Yo creo que es algo con lo que ni él soñaba ni muchas personas podían hacerlo, ¿no? Esa posibilidad que ha tenido la arqueología en los últimos años, a pesar de todos los problemas políticos y económicos que ha habido alrededor de esa zona en Irak, bueno, pues marca un poco, como digo, el devenir de los acontecimientos y, en definitiva, abre las puertas a que en un futuro, bueno, pues se pueda volver a hacer lo que todos soñamos, ¿no? Volver a reescribir esos inicios de la arqueología tal y como tendría que haber sido, pues desde hace décadas. Juan, ¿cómo es llegar allí después de la guerra, de los problemas con el ISIS? Imagino que es un sueño hecho realidad, ¿no? Pero la posibilidad de estar en Irak es un sueño hecho realidad, ¿no es así? Sí, es más que un sueño, ¿no? Yo siempre había estudiado, pues, como estudiante de arqueología y apasionado de Mesopotamia, aunque había trabajado ya previamente en Siria y en el Próximo Oriente. Jorsabad, la capital soñada, la gran ciudadela soñada por el rey Salomón II, uno de los grandes reyes del mundo asirio, era pues todo. Bueno, hemos leído pues las primeras excavaciones arqueológicas, ahí empezó todo, ¿no? La arqueología mesopotámica empezó en Jorsabad. Empezó en 1843, empezó a través de los consulados franceses, ¿no? Que luego llevarían todos esos tesoros al Museo del Louvre en 1840. En fin, ahí empezó todo, ¿no? Y de este proyecto, como bien dices, una zona cerca de Mosul, que ha sufrido pues muchísimo, bueno, de diferentes avatares de la geopolítica regional, y en ningún lugar, pues bueno, el temido Estado Islámico, ¿no? Que convirtió aquel lugar en un campo de batalla, ¿no? Y poder volver 180 años después, nada menos, de Bota, a poder excavar, a poder recuperar esa ciudad de casi 300 hectáreas es más que un sueño, ¿no? Y poder participar, ser el único español, un gran privilegio, bueno, que quiero disfrutar, ¿no? Y que estoy disfrutando y que aún estoy en una nube después de volver hace ya pues, más de 2 semanas. ¿Cómo están los yacimientos en la actualidad en Irak? Tú has estado muy cerquita de la ciudad de Mosul, que hablar de Mosul para muchos de nuestros oyentes es hablar de un lugar de guerra, pero bueno, vamos a quedarnos con el lado positivo, ¿no? Es un lugar de historia, de arqueología, de futuro. ¿Cómo se encuentran los yacimientos en la actualidad? Claro, hay de todo, ¿no? Evidentemente los yacimientos han sufrido los conflictos armados, ¿no? Como las personas, evidentemente. Pero bueno, la arqueología vuelve a recuperar yacimientos emblemáticos. Mismo hay arqueólogos italianos en Nínive, la otra capital asiria extraordinaria, se está restaurando una de las puertas. Y el regreso, pues, de este proyecto francés a
a Dur-Sarduquín, la ciudad de Sargón. También hay muchos proyectos que están dirigiéndose sobre todo hacia el sur, ¿no? El sur de Mesopotamia, al sur de Bagdad. Sí, los yacimientos han sufrido expolios, han sufrido los actos de guerra. Dur-Sarduquín, el acto de Jorsabat, tuvo minas, algún búnker. Pero en general, lo que yo he podido ver es que hay un interés por parte de las autoridades iraquíes, por parte de la población local, de pasar página, ¿no? Y mirar hacia el futuro. Y en ese futuro, el patrimonio arqueológico, un patrimonio que yo diría que es universal, ocupa un papel que es fundamental. Tú trabajas con un equipo francés, lo decía ahora, ¿no? Dirigido por Pascal Bouteglan. ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es el día a día? Imagino que a pesar de la emoción que sentís de encontrarse en un lugar realmente increíble, esa tensión, también vosotros sois protagonistas de ello, ¿no? No, claro, es decir, no podemos ignorar que estamos en un país que ha sufrido un conflicto y que las cosas no se solucionan de un día para otro, ¿no? Nosotros lamentablemente nos teníamos que desplazar en coches blindados y con escolta policial en todo momento, más por precaución que porque hubiera un peligro latente, ¿no? Pero esa era la situación, ¿no? No hemos tenido, eso sí, tengo que dejarlo bien claro, ni el más mínimo problema, ni la más mínima dificultad. En todo momento hemos estado, haciendo nuestro trabajo, haciendo ciencia, investigación y recuperando un patrimonio. Sobre todo, yo destacaría este hecho, ¿no? Que hasta no hace mucho Jorsabat fue un campo de batalla, fue un lugar de violencia, ¿no? Y poderlo transformar nuevamente en lo que es, en un yacimiento patrimonial, en un yacimiento excepcional, ¿no? Para reconstruir la historia del Imperio Asirio, y yo diría que la historia antigua universal poder participar de ese hecho para mí es un gran placer, y tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Recuperar la historia como elemento de concordia, ¿no? Como elemento que nos une a todos. Conocer nuestro pasado es fundamental, y sin ignorar evidentemente que la situación pues es compleja en la región. Imagino que Juan Luis, el hecho de estar allí, ¿no? Cerquita de la ciudad de Nínive, en el palacio de Jorsabat, en esas excavaciones, me mandabas, ¿no? Hace unas semanas la noticia, ¿no? Que apareció en medios internacionales de la aparición de un Lamassu. ¿Cómo es la situación desde el punto de vista arqueológico? Lo comentábamos ahora, ¿no? Se ha destruido mucho patrimonio, pero también, hablando con algunos colegas, queda tanto por rehacer o redescubrir que vosotros, por ejemplo, el hecho de sacar a la luz el cuerpo, ¿no? de ese Lamassu, ese toro alado con la cabeza de un personaje barbado asirio que hoy se conserva hoy, gracias a Dios, en otro sitio, todo ello implica, ¿no? un poco el trabajo, ¿no? Que es más lo que decías ahora, ¿no? Es más importante o más interesante quizá el hecho de estar allí y estar mirando bajo tus pies lo que va apareciendo, que estar mirando realmente al lado si va a aparecer algún loco que puede empezar a pegar tiros y hacer cosas bárbaras, ¿no? No, claro, nosotros somos científicos, somos arqueólogos, y lo que nos interesa es recuperar el patrimonio, ¿no? Y esa es nuestra obligación. Es decir, hay una parte que ya se ha perdido, es irreversible, por diferentes razones, y ahora lo que tenemos que recuperar, la parte que queda, que es muchísima, ¿no? Afortunadamente, con otros métodos, con otras técnicas, con otras ideas, con otros conceptos muy diferentes a lo que hicieron los pioneros, ¿no? Que era una arqueología todavía incipiente, ¿no? La arqueología todavía era una disciplina todavía casi en construcción, ¿no? Y poder volver a las grandes ciudades, poder volver a esos grandes yacimientos, con nuevas ideas, con nuevos equipos, con gente joven, ¿no? Que se está formando, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Para dar futuro, dar esperanza no solo a la ciencia arqueológica en la región, sino también a la población local, ¿no? Que ve que por fin las bombas se callan y que vuelve la ciencia, ¿no? Y que vuelve el conocimiento. Yo creo que eso es un paso fundamental, y poder participar en él es extraordinario. Haber asistido estos días a ese descubrimiento de ese Lamassu, de ese toro alado, como decías, de casi 4 metros de altura, fue un momento importantísimo. Vieron todas las televisiones locales, es decir, por fin algo de paz, algo de historia, arte, conocimiento. Insisto siempre en esa misma idea, porque esta región necesita de estas cosas, ¿no? Para seguir progresando es fundamental, ¿no? El conocimiento, ¿no? Las raíces, ¿no? El pasado. Yo creo que eso
es fundamental en cualquier territorio, y en este más que ha sufrido pues los avatares de varios conflictos desde los años 90, por citar los más recientes. Uh-huh. Claro, muchos de nuestros oyentes, cuando se habla de esos lamasu, de esos toros alados, bueno, les viene a la cabeza, ¿no?, la idea de visitar el Museo del Louvre, el Museo Británico, el Metropolitan de Nueva York, ¿no?, con todas esas figuras. La cultura asiria es una de las más increíbles, heredera de otras, bueno, de culturas anteriores, ¿no?, de civilizaciones anteriores, como los sumerios, los babilonios. La cultura asiria tiene todavía mucho que decir, y vosotros tenéis la posibilidad, ¿no?, de tomar esos elementos de la mano para poder empezar a reescribir, no a reescribir, ¿no?, pero empezar a escribir la historia de nuevo con páginas brillantes, y a partir, ¿no?, de estos hallazgos que vosotros podéis empezar a sacar a la luz. Sí, esa es la idea, ¿no? Porque los pioneros abrieron camino, ¿no?, con los métodos y las técnicas propias de la época. Ellos hacían más, diría, una historia del arte que una arqueología, ¿no? La arqueología es conocer el modo de vida, el modo de pensar, ¿no? Y, por ejemplo, Jorsabat, esta ciudad que Sargón llamó de esta manera, le dio su nombre, ¿no?, la ciudadela de Sargón. No conocemos la ciudad en sí misma, es decir, no se excavó prácticamente lo que es la ciudad donde vivía la población de este asentamiento que hemos hecho de casi 300 hectáreas. Hemos podido excavar parte de un edificio, lo que llamamos la ciudad baja, parte de la muralla. Estamos retomando nuevamente las excavaciones en el palacio. Es decir, hay que, reexcavar a veces lo excavado con otra perspectiva para poder aportar nueva luz, un nuevo conocimiento de un mundo del que sabemos mucho, pero del que todavía ignoramos bastante más. Es decir, hemos encontrado nuevas inscripciones, nuevos textos, que eso también nos va a ayudar, nuevas inscripciones de Sargón, diferentes ladrillos, pues una tradición típica, ¿no?, de la época, poner en cuneiforme pues el nombre del fundador. Incluso lo hacía en lengua sumeria. Es interesante, muchos ladrillos de una fortaleza, de un edificio del siglo 8 antes de Cristo, como es este lugar, con textos en sumerio, cuando el sumerio es una lengua más que muerta, ¿no? Sí, hay una serie de cosas que nos van ayudando a reconstruir pues cómo era esta civilización, y que no solamente eran constructores de esos toros, que lo eran, y de esos relieves magníficos que podemos ver en esos museos europeos que decías, Londres y París sobre todo. Hay mucho más, ¿no? Hay mucho más, y ese es lo bonito, ¿no? Hay un figurat que está por excavar en esta ciudad, y eso es un proyecto que igual podemos llevar finalmente nosotros desde la Universidad de A Coruña, si continuamos colaborando. Está todo por hacer, aunque ya se hizo mucho. La arqueología ha cambiado mucho, ¿no?, y tenemos que seguir avanzando en esta línea. Eso quizás es lo más importante, ¿no?, y lo que tenemos que dar a conocer, ¿no? Lo hacemos ahora en este primer paso, ¿no?, este primer contacto de tu mano, Juan Luis Montero, profesor de la Universidad de La Coruña, y que seguramente, insisto, va a ser el inicio de otras charlas, de otros proyectos que merecen la pena, ¿no? Merece la pena dedicar tiempo, minutos, radio, dinero a esta investigación científica para recuperar, ¿no?, el paso por allí de otros grandes personajes como Émile Botta, Henry Layard, que hicieron absolutamente todo, ¿no?, hace más de un siglo, por dar a conocer el mundo fenicio, el mundo sumerio, el mundo asirio, y desde luego ahora de tu mano y de la de otros, Juan Luis Montero, pues redescubrir, como digo, la historia del ser humano en estos países increíbles como es en este caso Irak. Juan Luis, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia, en donde hemos hablado de la Fundación de Santa Marta, de Rodrigo de Bastida, del Duque de Alba, del Palacio de Jorsabat en Irak.
y la figura de Madame Dubarry. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento y cosas divertidas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.